esta pintura se llama La Escuela de Atenas. Fue hecha por Rafael Sanzio. Rafael Sanzio nació en Urbino en 1483 y ha sido considerado como uno de los genios más grandes e influyentes de la pintura del Renacimiento. Sus primeras lecciones las recibió de su padre, el pintor Giovanni Santi. En 1504 se trasladó a Florencia, donde estudió las obras de reconocidos pintores contemporáneos, como Leonardo, Miguel Ángel, Fra Bartolomeo y otros. En 1508 se trasladó a Roma, requerido por el Papa Julio II, quien le encarga la decoración de 4 pequeñas salas o stanze que están en el Palacio del Vaticano. La estancia de la Signatura muestra un techo con las alegorías de la teología, la filosofía, la poesía y la justicia. La Escuela de Atenas está situada bajo la filosofía y muestra los 2 volúmenes, natural y moral, en que se funda. Representa el empeño de los hombres por hallar la verdad, tanto racional como intuitiva. Dividimos la obra así en 2 mitades, a lo vertical, el lado derecho y el lado izquierdo, ¿verdad? Podemos advertir que en la mitad izquierda están aquellos que buscaron la verdad a través del conocimiento intuitivo y del lado derecho a través del conocimiento racional. El arte siempre ha cumplido con una función evidente, la de transmitir a través de diferentes modalidades y estilos, trátese de la pintura, la escultura, la edificación y decoración de templos, etcétera, etcétera, un mensaje, una idea que acerca al individuo a una realidad sobre la cual se pretende transmitir. No hay duda de que la armonía en cualquiera de esas modalidades es fundamental para no distorsionar la realidad, aunque no sucede con las obras de arte moderno, que son el resultado de esta época decadente en la que uno vive. Sabemos que los griegos del siglo de oro de Pericles, así como todos los artistas del Renacimiento, lograban tal armonía basándose en la proporción áurea. En la Escuela de Atenas existe una geometría y una simbología que no se aprecia, no se ve a primera vista. Nosotros tenemos aquí un ejemplo de cómo la sección áurea pintada por Rafael comienza desde aquí, puede aplicarse a cualquiera de las figuras que completan el cuadro. En esta escultura de Moisés, de Miguel Ángel también, Velázquez, y esta escultura, vemos que todo se reduce a geometría y matemática. Las figuras de los filósofos y sabios de la antigüedad están situadas en el interior de un edificio de formas solemnes, de grandiosas proporciones, probablemente inspirado en los proyectos de Bramante para la construcción del nuevo edificio dedicado a San Pedro. Partiendo desde la mitad de los 2 filósofos centrales, se aprecia aquí, ¿verdad? Se puede trazar líneas que remarcan la estructura arquitectónica del edificio, así como la disposición y gestos de sus personajes. Fijaos cómo todo coincide en la cornisa, como en Estilóbato aquí, todo esto, fijaos que existe una matemática y una geometría que es perfecta, pero que a primera vista no se aprecia.
Los medallones en las pechinas de la cúpula representan a un hombre que alza los ojos de un libro y a una mujer que posa el brazo sobre el globo terrestre. Esta es la mujer. Estos gestos son repetidos por los personajes centrales, Platón y Aristóteles. Estos dos personajes dividen la obra en la que se encuentran filósofos y estudiosos, y todos tratan de buscar la verdad por medio de sus ciencias. En el siglo IV a.C., Platón fundó la Academia, que está considerada como la primera universidad de Europa. Ofrecía un amplio plan de estudios que incluía materias como filosofía, filosofía política, ética, psicología, antropología, filosofía, gnoseología, metafísica, cosmogonía, cosmología, filosofía del lenguaje, filosofía de la educación, astronomía, biología, matemáticas, teoría política, es decir, una universidad completa. Su discípulo fue discípulo de Sócrates y fue quien mejor entendió sus ideas. Platón levanta el dedo señalando al cielo, al tiempo que sostiene una obra, el Timeo, obra que explica los principios espirituales de los elementos y en la que relata el hundimiento de la Atlántida. Aristóteles sostiene un volumen de la Ética, obra que dedicó a su hijo Nicómaco, al tiempo que extiende el brazo hacia adelante, con la palma de la mano vuelta al suelo. Se dice que Aristóteles era una enciclopedia viviente. Sus conocimientos abarcaban zoología, botánica, matemáticas, lógica, metafísica, filosofía política, retórica, estética, física, biología, en fin, una serie de ciencias que convirtieron a Aristóteles en uno de los pensadores más importantes de su época. Fundó una escuela que él llamó el Liceo. Puede decirse que en los gestos de ambos filósofos están sintetizadas sus doctrinas. Al contrario que Platón, Aristóteles hace una deducción racional sobre el origen y desarrollo de la naturaleza y del universo. Partiendo desde el centro del pavimento, el observador es conducido por una sucesión de arcos sobre las dos figuras centrales, el núcleo ideal de una perspectiva que implica toda una gran composición y llega al último arco que se abre para mostrar el cielo azul. Si se traza un círculo alrededor de las cabezas de Platón y Aristóteles, se puede partir de la idea del pensamiento noético y el teórico. Si se traza un diámetro horizontal, este queda a la altura de los ojos, y trazando el diámetro vertical se obtiene el centro del fresco, es decir, de la pintura. Partiendo de este centro y trazando dos líneas, estas dos que vemos aquí, llegan hasta unos personajes que están en el suelo. Estas señalan a la izquierda a Pitágoras, este que vemos aquí, y a la derecha a Euclides. Y si unimos ambas líneas, obtenemos un triángulo isósceles. Si dividimos en tres partes, iguales obviamente, los sectores del triángulo isósceles, esta es la parte central, y dividimos así, 1, 2 y 3,
1, 2 y 3 partes. ¿Veis las líneas aquí, verdad? Verticales, en rojo. Y desde los vértices inferiores trazamos una línea en el punto de intersección. Estas apuntan a la derecha a Plotino y a la izquierda, con el brazo extendido y la mano abierta, a Esquines. Pero fijaos que la mano sigue exactamente la misma dirección de la línea. Plotino nació en Nicópolis en el siglo III, en Egipto, definido como neoplatónico místico. La propuesta central de Plotino consiste en afirmar que existe una realidad que fundamenta cualquier otra existencia, lo uno, la unidad, de la cual surge el nous, que es la sabiduría que emana de una mente superior y también del alma. Esquines fue un político y orador ateniense, uno de los llamados 10 oradores del Ática. Si se traza un nuevo triángulo con las mismas medidas del anterior y se invierte, vemos que los vértices superiores señalan a dos estatuas, al dios Apolo a la izquierda y a la diosa Atenea a la derecha. Apolo era el dios de la belleza, de la armonía y de la razón. Era símbolo de la sutileza profética y artística. Apolo, hijo del sol, es la inspiración intuitiva. Atenea, también conocida como Palas Atenea, es la diosa de la paz, de la civilización, de la estrategia, de las ciencias y muy especialmente de la sabiduría y de la justicia. Si nuevamente trazamos unas líneas, estas que vemos en color azul, desde los ángulos superiores, pasando por el centro del triángulo, llegamos nuevamente a los rostros de Plotinos y de Esquines. Si desde la mitad de la base del triángulo invertido trazamos una línea que pase por la intersección de las líneas que llegan a Plotino y a Esquines, estas nuevas líneas conducen ahora a dos nuevos personajes. A la izquierda, Zenón de Sitio, Oficio, y a la derecha, Protógenes. Zenón de Sitio fue un filósofo fundador de la escuela estoica que se inició en el 300 a.C. en Atenas. Ponía énfasis en el bien racional que se obtenía a través de una vida virtuosa, es decir, acorde a la naturaleza. Protógenes, del siglo IV a.C., fue un antiguo pintor griego, rival y contemporáneo del famoso Apeles. En su época fue un pintor muy admirado por su minuciosidad y el complejo acabado de sus obras, tanto dibujos como pinturas. Su rival, Apeles, fue el pintor elegido por Alejandro Magno para perpetuar su imagen. Alejandro era consciente del poder de la propaganda que puede tener el arte y supo controlar la reproducción de su imagen, cuya realización solo autorizó a 3 artistas, un escultor, un orfebre y un pintor. Los biógrafos de Alejandro cuentan que éste tenía un gran aprecio hacia el pintor y que visitaba con frecuencia su taller. Es por esta razón que Rafael se autorretrata, como vemos en esta pequeña imagen que luego veremos ampliado, aquí con el birrete negro, se autorretrata representando a Apeles. Si retomamos el triángulo inferior, vemos que los vértices apuntan a dos
personajes claves, cuyos postulados científicos perduran hasta nuestros días. A la izquierda, Pitágoras, y a la derecha, Euclides. Pitágoras hace anotaciones en un grueso volumen. Las doctrinas del filósofo y matemático griego Pitágoras influyeron notablemente en las enseñanzas de Platón. Fundó una escuela religiosa y filosófica, conocida como pitagorismo. Tenía rigurosamente prohibida la transmisión escrita. La escuela pitagórica estuvo emparentada con los misterios de Orfeo, es decir, los misterios órficos. Aconsejaban la obediencia y el silencio, la sencillez en el vestir y en las posesiones y el hábito del autoanálisis. Los pitagóricos creían en la inmortalidad y en la transmigración del alma. El propio Pitágoras proclama que él había sido Eufobus, que había combatido en la guerra de Troya y que le había sido permitido traer a su vida terrenal la memoria de todas sus existencias previas. Pitágoras realizó grandes investigaciones matemáticas, es decir, números y geometría, como el famoso teorema de Pitágoras, en el que dice que todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En la astronomía, los pitagóricos lograron un importante avance, ya que fueron los primeros en considerar la Tierra como un mundo que gira junto con otros planetas alrededor de un fuego central. Mantenían que el movimiento de las esferas da origen a un sonido musical, la llamada armonía de las esferas o música de las esferas, que sostiene la creación. Aquí vemos a los pitagóricos saludando al sol, a ese fuego central. Y esto de la música de las esferas y que sostiene a la creación, como afirmaban los pitagóricos, es exactamente lo mismo que afirman los hindustanes. Ellos dicen que el mantra Om, que todos conocemos, es el sonido que produce nuestro planeta al ir girando alrededor del Sol. Entonces son, digamos, sonidos que una persona con su conciencia dormida obviamente no puede escuchar, pero aquellos grandes místicos que se sumergen en una profunda meditación dicen que esto es así. A los pies de Pitágoras está su discípulo, Telángelo, quien le sostiene una tablilla con las consonancias de la escala musical griega. La representación incluye un diagrama en forma de lira con los números romanos correspondientes, 6, 8, 9 y 12 en la parte superior, y la tetractis, que es la parte inferior, cuyo número es el 10, símbolo del universo. La tetractis es una figura triangular que consiste en 10 puntos ordenados en 4 filas, con 1, 2, 3 y 4 puntos en cada fila. Como símbolo místico fue muy importante para los pitagóricos. Partiendo nuevamente desde el centro y trazando una línea, que es esta de color azul, hasta cada uno de los personajes que se encuentran en la posición más baja que aquellos que están de pie, estas señalan a la izquierda a Anaximandro, que vemos aquí, y a la derecha nuevamente a Euclides. Anaximandro nació en Mileto, Jonia, en el 610 a.C. Fue un filósofo y geógrafo notable, discípulo y continuador de Tales de Mileto. Consideró que el principio de todas las cosas era el, como decimos nosotros en español, arché, pero que en griego es argir,
es decir, es lo apiron, tal como él le llamaba. Este término significa comienzo, origen. El argil de todo es el origen. Es un término que fue usado por Anaximandro para referirse al origen de todas las cosas como principio indefinido e ilimitado. Según Aristóteles, fue el primero en utilizar la palabra cosmos para referirse al universo. Este apiron, el éter, es inmortal e indestructible, y de él se generan todas las cosas. Todo sale del éter, todo vuelve al éter, es decir, todo vuelve al apiron. De él se separan las sustancias opuestas entre sí en el mundo, y cuando prevalece una sobre la otra, se produce una reacción que restablece el equilibrio según la necesidad, pues se pagan mutua pena y retribución por su injusticia según la disposición del tiempo. A que es un poco complicado de entender la primera vez, pero si fijáis con atención lo que se ha dicho, no es otra cosa que las bunas. Lo que él está explicando del éter, cuando se ponen, se pagan mutua pena, es cuando, según los indostanes, las tres formas del éter entran en desequilibrio, se produce la creación. ¿Es así o no? Yo creo que sí. Muy bien, pues, dicho con otras palabras, obviamente. Detrás de Pitágoras está Averroes, con turbante blanco. Averroes fue un filósofo, jurista, matemático, astrónomo, médico y físico, que nació en 1126 en Córdoba, España. Mantenía que las verdades metafísicas podían expresarse solo por dos caminos, la filosofía y la religión. Volviendo a la pintura, vemos que, haciendo pasar otra línea por el mismo punto de intersección, y les voy a decir dónde está, pero del lado opuesto, que es esta línea a la derecha de color azul, se forma un nuevo triángulo, y dicha línea va a dar a otro personaje, cuya cabeza está a la misma altura que la de Anaximandro. Es Euclides. Euclides fue un matemático y geómetra griego del siglo IV a.C. Se le conoce como el padre de la geometría. Su obra Elementos es una de las producciones científicas más conocidas del mundo y era una recopilación del conocimiento impartido en el ámbito académico de entonces, y se utilizó como texto de enseñanza durante 2000 años. Hoy se estudia una versión modificada en los institutos. Aquí vemos cómo Anaximandro concibe, decía, la creación de todas las cosas desde el punto de vista metafísico, y Euclides lo deduce a través de la materia y la geometría. Si trazamos dos líneas, que son las de color azul, partiendo de los ángulos inferiores, esta y aquella, estas dos, del primer sector del triángulo, dichas líneas terminan señalando a dos nuevos personajes, Epicuro y Zoroastro, a la derecha. Epicuro, o Epicuro de Samos, que aparece leyendo un libro y coronado de pámpanos, que son las hojas de vid, fue un filósofo griego, fundador de la escuela que lleva su nombre, epicureísmo. Defendió una doctrina basada en la búsqueda del placer, la cual debería ser dirigida por la prudencia. Con todos mis respetos hacia Epicuro, creo que le habría venido bien leer algún libro del maestro, porque en realidad todos sabemos que el placer no tiene límites, siempre quiere más y más. No hay fuerza en el ser humano que pueda controlar el placer
que se busca, es decir, a través de cosas materiales, a través de posesiones o como sea. Lo cierto es que, según mi punto de vista, creo que no estaba muy acertado. El otro filósofo y místico es Zoroastro, el profeta del siglo VII a.C., quien sostiene la esfera celeste. Estableció una de las primeras religiones monoteístas de la historia, denominada Mazdeísmo. El nombre de Mazdeísmo procede de la deidad Ahura Mazda, que se enfrentó a un ente maligno, su hermano gemelo, Ahriman. Fijémonos cómo esta historia se vuelve a repetir, porque su hermano gemelo era Ahriman. Osiris tenía su hermano gemelo, que era Set. En la India está Vasudeva Devaki y Kamsa, es decir, a quien Krishna vence y restituye el trono de su padre. Fijémonos que cómo la historia vuelve a repetirse con la misma simbología en lugares muy distantes. Nuevamente, si trazamos una nueva línea horizontal de color azul, como la que vemos ahí, en la intersección central del triángulo inferior, veremos que señala ahora a dos personajes que nacieron en Alejandría e influyeron notablemente en las mismas ciencias, pero cuyos pensamientos fueron opuestos. A la izquierda está Hipatía y a la derecha Ptolomeo. Claudio Ptolomeo nació alrededor del año 100. Fue un astrónomo, astrólogo, químico, geógrafo y matemático greco-egipcio, que sostiene el globo terráqueo. Lleva una corona egipcia para indicar que vivía en Alejandría, en Egipto. Su nombre, Claudio, hace referencia a que también era ciudadano romano, puesto que Claudio es un nombre romano. Heredero de la concepción del universo dada por Platón y Aristóteles, su método de trabajo difirió notablemente de estos, pues mientras Platón y Aristóteles dan una cosmovisión del universo, Ptolomeo fue un positivista, digamos, analizó todo desde el punto de vista materialista. Contribuyó sustancialmente mediante el avance del estudio de la trigonometría y aplicó sus conocimientos a la construcción de astrolabios y relojes de sol, que influyeron notablemente en el adelanto en la navegación. En el lado opuesto está Hipatía, la primera mujer en ser considerada como científica en la historia. Nació alrededor del año 350. Destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía. Fue miembro y cabeza principal de la escuela neoplatónica de Alejandría. Lamentablemente, Hipatía tuvo una muerte espantosa. En tiempos del fanático visigodo, recién convertido al cristianismo, Teodosio I, que fuera el mismo que destruyera y quemado vivo a todos los habitantes de Eleusis, alentó al patriarca de Alejandría, llamado Cirilo, a que considerara a Hipatía como una hereje. Uno de sus secuaces la capturó y una turba enfurecida la arrastró por la ciudad hasta llegar a un templo llamado el Cesario, donde la lapidaron hasta descuartizarla para más tarde quemar sus restos. Delante de Hipatía y de Pitágoras está Parménides de Elea, del siglo VI a.C., con un libro abierto en sus manos. Parménides escribió una sola obra, un poema filosófico en verso épico, del cual nos ha llegado hasta nosotros a través de unos pocos fragmentos y citas
de otros autores. Parménides presenta en ese único poema dos conclusiones: la vía de la verdad, que trata sobre la divinidad, y la vía de las opiniones de los mortales, donde trata sobre la ubicación de los astros, cosmología, geografía y el origen del hombre. Coincidía con Heráclito en que el conocimiento empírico o materialista era subjetivo, inestable y poco fiable. Concibió una idea sobre el tiempo en la que solo puede existir el presente, ya que el pasado y el futuro carecen de existencia real. Esto mismo es lo que aconseja practicar el maestro Samael cuando él explica la teoría de la momentaneidad, base de la autoobservación, que es parte de la praxis, obviamente. Tal y como se había mostrado al comienzo, y trazando una cruz desde el centro en que se encuentra Platón y Aristóteles, existe un armonioso juego de líneas que van desde el pilar frontal al proscenio, que es el embaldosado que vemos aquí, en el naos, y que permite descubrir a dos nuevos filósofos. A la izquierda, Heráclito, y a la derecha, Diógenes de Sinope. Fijaos cómo las líneas que están aquí en la cornisa bajan y van a dar en una perfecta armonía también al proscenio. Es común incluir a Heráclito del siglo VI a.C. entre los primeros filósofos físicos que pensaban que el mundo procedía de un principio natural, que para Heráclito era el fuego. El principio del fuego refiere al movimiento y cambio constante en el que se encuentra el mundo. Todo este fluir está regido por una ley que él denominaba logos. Este logos no solo rige el devenir del mundo, sino que habla, le indica y da signos al hombre, aunque la mayoría de las personas, decía, no saben escuchar ni hablar. El hecho de que Rafael le haya caracterizado con el rostro y las vestimentas propias de Miguel Ángel y apoyado sobre un mármol, expresan su admiración por el gran escultor. Echado sobre la escalinata está Diógenes de Sinope. Este filósofo griego se sumió en una vida de austeridad y mortificación. Diógenes vivió como un vagabundo en las calles de Atenas, convirtiendo la pobreza extrema en una virtud. Se dice que vivía en una tinaja o tonel en lugar de una casa y que caminaba por las calles de Atenas con una lámpara encendida, diciendo que buscaba hombres, es decir, hombres honrados. Cierta mañana, mientras Diógenes se hallaba tomando el sol en Corinto, se formó un gran revuelo, porque se decía que el rey Alejandro de Macedonia había llegado y que el propio Alejandro estaba interesado en conocer al filósofo. De pronto Diógenes se vio rodeado por un montón de ciudadanos de Corinto y se produjo el encuentro. Llegó Alejandro acompañado de su escolta y de muchos hombres más. Alejandro se puso frente a él y le dijo: «Soy Alejandro de Macedonia». A lo que respondió Diógenes: «Y yo, Diógenes el perro». Hubo murmullos de asombro ante la sorprendente respuesta, pues nadie se atrevía a hablar así al rey. Alejandro preguntó: «¿Por qué te llaman Diógenes el perro?». A lo que respondió: «Porque alabo a los que me dan, ladro a los que no me dan y a los malos les muerdo». De nuevo, más murmullos, y le dijo: «Si en algo puedo ayudarte,
pídeme lo que quieras. Y sin inmutarse, Diógenes le contestó, bueno, puedes apartarte de donde estás que me tapas el sol. Se hizo una exclamación generalizada de todos los presentes. Alejandro, sorprendido, preguntó, ¿no me temes? A lo que Diógenes le contestó con otra pregunta. Gran Alejandro, ¿te consideras un buen o un mal hombre? A lo que Alejandro respondió, me considero un buen hombre. Diógenes le dijo, entonces, ¿por qué habría de temerte? Toda la gente se escandalizó. Y Alejandro dijo, silencio. ¿Sabéis qué os digo a todos? Que si no fuera Alejandro me gustaría ser Diógenes. En otra ocasión, allí en Corinto, Alejandro se encontró con el filósofo mirando atentamente una pila de huesos humanos. Diógenes le dijo, estoy buscando los huesos de tu padre, pero no puedo distinguirlos de los de un esclavo. Como diciéndole, eres muy importante, pero a la hora de la hora todos los huesos son iguales. Si finalmente proyectamos horizontalmente una línea, la línea azul que vemos allí, que pase por el diámetro central del círculo, esta abarca a una serie de filósofos y personajes notables. A la izquierda está Sócrates, conversando con un grupo de jóvenes. Sócrates fue un filósofo clásico griego, considerado como uno de los más grandes de la filosofía universal. Creía en la superioridad de la palabra ante la escritura. Gustaba de entablar diálogos en las plazas, los mercados, con un sistema llamado Maieutica, o el arte de alumbrar a los espíritus. Es decir, que el interlocutor descubra sus propias verdades por medio de preguntas y respuestas y más preguntas. La base de sus enseñanzas y lo que inculcó fue la creencia en una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor y virtud, y el conocimiento de uno mismo. Sócrates describió el alma, la psique, como aquello en virtud de lo cual nos califica de sabios o de locos, de buenos o de malos. Asumiendo una postura de ignorancia, interrogaba a la gente para luego poner en evidencia la incongruencia de sus afirmaciones. A esto se le denominó ironía socrática, la cual queda expresada en su célebre frase, solo sé que no sé nada. Fue el verdadero iniciador de la filosofía, porque le dio su objetivo primordial, el de ser una ciencia que busca en el interior del ser humano. Al lado de Sócrates está Jenofonte, que fue discípulo suyo, un historiador, militar y filósofo. A su lado está, con un gorro, Antístenes, que fue un filósofo griego, fundador de la escuela cínica. El próximo personaje por el que pasa la línea horizontal es Alejandro Magno. Aquí le vemos hablando con Sócrates, aunque en realidad su maestro fue Aristóteles. Finalmente, la línea horizontal que señala a los personajes que están en pie termina a la derecha, mostrando al más grande de los poetas y rapsodas, Homero, a quien se le atribuye la Ilíada y la Odisea, pilar sobre el que se apoya la épica grecolatina y por consiguiente la literatura occidental. Le vemos siempre apoyado en su bastón, ya que se dice que era ciego. También se ha sugerido que lo que podría contener el nombre de Homero es un juego de palabras derivado de la expresión omioron, que en griego antiguo quiere decir el que no ve. Heinrich Schliemann, un rico comerciante alemán,
y un verdadero apasionado de la Ilíada, empezó a cavar en una colina llamada de Hisarlik, en Turquía, en 1870. Y según sus investigaciones, y de acuerdo a la Ilíada, él se dice que encontró las ruinas de Troya. Aquí vemos cómo era la colina y luego las excavaciones que dieron lugar a la idea de que allí está Troya. En la mitad izquierda se encuentran los personajes que desde la más remota antigüedad marcaron una época en el pensamiento humano. Todos ellos son aquellos que, por medio de la metafísica y del conocimiento de leyes superiores, han sentado las bases para la comprensión de la divinidad en sus diferentes manifestaciones. La evocación del templo de la sabiduría se relaciona con personalidades ilustres. Está además ligado a una grandiosa perspectiva y la correspondencia creada entre los personajes de la antigüedad y los contemporáneos de Rafael. Las figuras de algunos de los sabios recuerdan a artistas, humanistas, príncipes que marcaron una época en el Renacimiento. Platón tiene los rasgos de Leonardo da Vinci, Heráclito los de Miguel Ángel Buonarroti, Hipatía, vestida de blanco tras el grupo de Pitágoras, es Margherita Luti, que fue la amante de Rafael. Euclides de Bramante, que fue el arquitecto más influyente del Renacimiento italiano. Zoroastro tiene la apariencia del erudito italiano Pietro Bembo, quien asentó las bases de la ortografía y gramáticas italianas. El mismo Rafael se ha representado a sí mismo como el pintor Apeles, en El joven de birrete negro, junto a Protógenes, caracterizado por el pintor italiano Giovanni Antonio Pasi, llamado Il Sodoma, y Plotino tiene la figura del Papa Julio II. En los signos dorados que decoran, me vais a disculpar, pero no he podido encontrar una imagen que se acerque con tanta calidad a poder explicar esto que voy a decir ahora. Aquí está Euclides. No lo veo bien de aquí, pero aquí está, ¿verdad? Bueno, está ahí. Y tiene una decoración aquí en su túnica con signos dorados que se distinguen unas letras R, U, S, M, que son interpretadas como Rafael Urbinas su mano. Es decir, fue hecho por Rafael. ¿Por qué? Porque en el Renacimiento, y menos dentro del Vaticano, se podía poner el nombre del artista, porque se consideraba que eran obras que estaban dedicadas a la divinidad y ninguna personalidad física podía firmar esas obras. Como quiera que en la túnica se ven, tenemos una, creo, no sé si veis aquí, bueno, aquí la calidad de la diapositiva, de la imagen, no es muy buena, pero podéis creer que lo que estoy diciendo es ampliado, pues, por una mejor imagen, pues se ve. Y como quiera que en esa túnica se ven también otros grabados, dice R, U, S, M, D, V, 1, 1, 1, 1. Hay todavía detrás de esto otra interpretación más extensa, donde dice Rafael Urbinas 1559, y que en realidad es el año en que él pintó el fresco. Con los retratos de la Escuela de Atenas, los artistas entraron a formar parte de la Asamblea Superior de Doctos y las Artes Plásticas. En el fresco hay una representación de las 7 artes liberales.
En primer plano y a la izquierda, gramática, aritmética y música. A la derecha, geometría y astronomía. En lo alto de la escalinata, retórica, que es teoría y práctica, la praxis de la elocuencia. Y dialéctica, método que investiga la verdad mediante el análisis de conceptos e hipótesis. Los dos grupos en el proscenio, que es, como decía antes, la parte inferior, donde está el baldosado, era la que estaba más cerca del público. Simbolizan la ciencia de los números y sus dos aspectos, musical y astronómico. El dedo en alto de Platón expresa la orientación final de la ciencia de los números a la música, de la música a la armonía cósmica y de esta al orden divino de las cosas. El arte siempre ha tenido como objetivo primordial transmitir a través de ciertos símbolos y disposiciones un mensaje a la conciencia del observador a través de la praxis. Rafael muestra en este fresco las dos caras del conocimiento, el razonativo y el intuitivo, a través de la ley del 7 con las 7 artes liberales. Muchas gracias.